Buenas noches. ¿Sí se oye? Sí. Ahí donde están hacemos una oración así sencillita como la otra vez. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Repiten después de mí. Te pedimos, Señor, que nos abras la mente y el corazón para que aprendiendo tu palabra te podamos amar por encima de todas las cosas. Y todo lo que aprendamos esta noche lo pongamos siempre al servicio de nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver el tema número 2, nociones generales y manejo de la Biblia. Los libros que ustedes traen, que a ustedes les dieron, pues ya son libros de última generación, ¿no? Yo soy todavía del Antiguo Testamento, miren, te traigo, en lugar de libro es rollo. Entonces, pero ahí con ustedes viene súper explicado. Yo ya les di una ojeada a los libros, vienen súper, la mera verdad. Tienen muchos cuadros sinópticos, se entiende a la perfección. El mío no, pues el mío está muy rudimentario. Pero vamos a tratar de irnos siguiendo ahí en el manejo, nociones generales y manejo de la Biblia. Empieza diciendo, el Padre empieza desglosando la palabra Biblia, ¿no? Biblia, que viene de biblos. Biblos significa libros, o más exactamente, conjunto de libros. Y más exactamente, en lugar de libros, se les conoce como rollos. Recuerden que en esos tiempos, pues no había libros, ¿no? Eran unos rollos, unos pergaminos en los cuales se escribía. Evangelio de Lucas, capítulo 4, se levantó Jesús de la sinagoga y tomó el rollo, dice ahí el texto, tomó el rollo del profeta Isaías, lo desenvolvió y comenzó a leer, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar el año de gracia del Señor, para anunciar la liberación a los que se sienten oprimidos, para liberar a los cautivos y anunciar el año de gracia del Señor. Devolvió el rollo, dice otra vez rollo, envolvió el rollo y se lo devolvió al encargado e hizo la homilía más cortita de todo el mundo, ¿no? Hoy se ha cumplido el pasaje de esta escritura. Y hasta ahí. No se aventó un rollo como nosotros. No, que esto viene de Isaías, del capítulo este. No. Devolvió el rollo y se sentó. ¿Qué es estos libros? ¿Qué son? Estos rollos, estos libros que para nosotros son 73. ¿Qué son? Es la palabra de Dios que se comunica al hombre. Eso es. Esa es la Sagrada Escritura. Es la palabra de Dios que se comunica al hombre. Dios quiere que el hombre conozca su voluntad, sus deseos, lo que Él quiere. Dios quiere la alegría del hombre, ¿no? La alegría, ¿qué más? La felicidad, la paz, el amor, la unidad. Y entonces, en la palabra de Dios, Él se lo revela. Aquí le revela
Dios al hombre todos los deseos que hay de Dios para el hombre, para con el hombre. En el segundo relato de la creación, que comienza en el capítulo 2, inciso B, del libro del Génesis, Dios crea al hombre de barro y luego le insulfa su espíritu en la nariz y el hombre cobra vida. Y en cuanto cobra vida, Dios lo pone en un jardín enorme, dice ahí el texto, en un jardín lleno de árboles, circundado por 4 ríos, fíjese. 4 ríos atravesaban el paraíso, el Edén. Le dio todos los animales. Ay, entretente poniéndoles el nombre a cada uno de ellos. En la cultura hebrea, ponerle el nombre a una cosa es apoderarse de eso, apoderarse. Por eso Dios le cambia el nombre a Abraham y le pone Abraham. Ahora eres mío, el amigo de Dios. A Saraí le cambia el nombre y le pone Sara. Ahora eres mía, la madre de muchos. A Jacob le va a cambiar el nombre y le va a poner Israel, el que pelea con Dios. Y así cada vez que alguien nombra a alguien, toma posesión de esa persona. Por eso Adán le pone el nombre a todos los animales. Quiere decir que todos los animales son posesión del hombre. Están bajo su resguardo, bajo su custodia, bajo su autoridad. Pero aún y con eso, Dios lo veía triste, Adán. El hombre permanecía cabizbajo bajo la sombra de un árbol, triste. Y entonces Dios se pregunta, ¿por qué está triste? Pues yo no lo hice para que esté triste, yo lo hice para que esté alegre, feliz, en paz, viviendo amorosamente en unidad. ¿Por qué estará triste? Pues le hacía falta su mujer. Dios expresa, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo. Y lo hizo caer en un profundo sueño. Y como buen cirujano, lo abre, le saca una costilla y de la costilla empieza a hacer a la mujer. Como dice un proverbio judío, dice, a la mujer no la hizo de la cabeza del hombre para que la mujer no se sintiera mucho, altiva. Si así no se la acaba uno, pues ahora si las hubiera hecho de la cabeza. No la hizo de los pies, dijo, para que tampoco se sintiera menos que el hombre. O sea, la hizo de la mitad del hombre, del corazón, cerquitas del corazón, para que participara de su amor, de su ternura, para que se sintiera en igualdad de circunstancias. Pero así va diciendo de cada una de las partes del cuerpo, ¿eh? Dice, no la hizo de las manos para que no anduviera de esculcona. Dicen los judíos, esto no es nada de católico. No la hizo de los ojos para que no anduviera de fisgona. No, todo el mundo anda, ¿no? O sea, todo el mundo. No la hizo del oído para que no anduviera escuchando conversaciones que no le corresponden. No la hizo de la boca para que no anduviera cuchicheando. Y así va diciendo todo eso. Hasta que llega al corazón, ¿no? La hizo cerquitas del corazón para que participara de su amor y participara de todo esto. Continúa hablando de este tema y empieza diciendo, ¿se acuerdan del primer tema que veíamos, el canon largo? Canon largo que tiene 73 libros. También se llama canon alejandrino. Y hay un canon más, el canon corto, que tiene 66 libros. Este canon le llaman palestinense.
Este es el que aceptan los protestantes por lo regular. Y este es el que aceptamos nosotros. No sé si recuerdan que había una palabra medio difícil. Nosotros le llamamos deuterocanónicos a estos. Esos son condeuterocanónicos. De estas versiones condeuterocanónicos, hay una versión muy popular que ahorita está pegando mucho. Se llama La Biblia de la Iglesia en América. Biblia de la Iglesia en América. Está muy bonita, por cierto. Está muy bonita. Y la hicieron los coordinadores de esta Biblia, de las traducciones de esta Biblia. La mayoría son mexicanos. De hecho, el coordinador general de ellos es este señor, Carlos Junco Garza. Él es el coordinador general de la traducción de esa Biblia. Hablábamos también, y ahí habla, antes de entrar a lo más complicado, hablábamos de los idiomas de la Sagrada Escritura, que estaba escrita en hebreo, arameo y griego. Aunque a muchos no les gusta llamarle griego, al griego bíblico no les gusta, porque en realidad no es un griego culto, sino era una lengua que se llamaba koiné. Así les gusta llamarle a ellos, en lengua koiné. Los libros que los judíos rechazan, los rechazan precisamente porque están escritos en arameo y unas partes están escritas también en griego. Por eso los rechazan, porque no están en la lengua hebrea. Y pues claro, ellos dicen que Dios habla hebreo. O sea, Dios no habla otros idiomas más que el hebreo. El idioma de sus cultos, el idioma de sus liturgias. Cuando ellos celebran algo, pues lo hacen en hebreo. En hebreo. Ahora que estuve ahí en Nashville, allá le llaman el muertero, pero pues no, se oye re feo de eso, ¿verdad? No, este es el muertero, pues mejor díganle el de la funeraria, ¿verdad? Está más bonito. Ese muertero, o el de la funeraria, era judío. Fue judío muchos años. Y hablaba muy bien el hebreo. Pero lo agarró el párroco ahí, el padre de ahí, y le dio unas clases de historia y de Biblia, y se convirtió al catolicismo. Ahora es católico. Todavía usa sus barbotas y sus chinos, pero ya es católico, ya tiene como unos 12 años de católico. Y él habla perfectamente el hebreo. Entonces, los deuterocanónicos son los que están en ese idioma, ¿no? Sí, los deuterocanónicos están en arameo. No. En hebreo. En hebreo están los que no son deuterocanónicos. Casi todos los libros del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros reconocemos 46 libros. A estos 46, rebájenle 7. 39, ¿no? 39 libros de los 46 están escritos en hebreo. Estos libros están reconocidos por los judíos y por el mundo protestante. De hecho, estos fueron los primeros que entraron al canon corto, a este canon, al canon palestinense, en el 382, ya después de Cristo. Luego le dieron otra revisada a todos los libros y descubrieron que había otros libros canónicos. O sea, estos 7 junto con otros más les llamaron libros apócrifos,
Por cierto, ahí me encontré en la librería de Chihuahua, hace como unos 10 días, 12 días, un libro que se llama Evangelios Apócrifos. Y lo compré, aquí lo tengo. Pero si usted lo quiere comprar, también se los van a vender. Y está interesante porque trae todos los evangelios apócrifos, que son mucho más que los evangelios reconocidos, ¿verdad? Canónicamente hablando. Son de otra naturaleza. Algo me está faltando aquí, antes de pasar. Bueno, las lenguas, composición de los libros, aunque eso ya lo habíamos visto la semana pasada. ¿Cómo se fueron escribiendo estos libros, estos 73 libros? Porque nosotros vamos a hablar del número 73. Nosotros tenemos 46 libros en el Antiguo Testamento y tenemos 27 en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hablar nosotros. ¿Cómo se fueron escribiendo estos libros? ¿Cómo se fueron componiendo? ¿Cómo se fueron poniendo por escrito? Es obvio que no iban detrás de los acontecimientos, detrás de los hechos, poniendo por escrito lo que iba ocurriendo, ¿no? Ahí vienen 3 hombres a la encina de Mambré que parecen ángeles, escríbele. Abraham corrió a matarles una ternera y a traerles una cajada de queso. No, pues así no pudieron ocurrir las cosas. El acontecimiento central del Antiguo Testamento es la Pascua. Este es el acontecimiento central. De aquí de la Pascua, fíjese, van a salir todos los demás acontecimientos, absolutamente todos. La Pascua es la que va a fundamentar todos los escritos del Antiguo Testamento. Todos. ¿Qué es lo primero que se va a poner por escrito entonces del Antiguo Testamento? La Pascua. Esto es lo más importante para ellos. No es si Abraham es nuestro padre, si Isaac es hijo de la promesa de Abraham. No. Para ellos el libro más importante, fíjese, escúcheme bien, para ellos el libro más importante del Antiguo Testamento, ¿cuál vendría siendo? El Éxodo es el libro más importante. ¿Qué narra el Éxodo? La Pascua, la celebración de la Pascua. Entonces, primero descubren en este acontecimiento la palabra de Dios en su vida. Y luego después ya la historia va caminando hacia atrás hasta llegar a Abraham. Y hacia adelante hasta llegar a la llegada del Mesías. Esto tiene que quedar bien claro, porque si esto no queda claro, ya lo demás ya no va a caer en tierra firme. Pero si esto les queda claro, todo lo demás va a ir así, miren, sembrándose en tierra bien abonada, bien repartida, bien regadita, y va a dar frutos. Entonces, ellos lo primero que narran, que ponen por escrito, es la salida de Egipto, ese acontecimiento pascual que los empieza a convertir en pueblo. Antes de la Pascua, ¿no eran pueblo? No eran pueblo. Eran tribus que se reunían a veces para celebrar una fiesta, la fiesta de las cosechas, la fiesta de las tiendas, el Yom Kippur, la misma Pascua. ¿Cómo se van haciendo pueblo? En el desierto. En el desierto se van haciendo pueblo, porque ustedes deben de saber, el dolor une a las personas, las tragedias unen a las personas, nos hacen más solidarios, nos hacen más conscientes. En el desierto es cuando empiezan a tener hambre, es cuando empiezan a tener sed. En Egipto no tenían hambre ni tenían sed, por eso no crecían como seres humanos. Entonces, cuando salen al desierto, empiezan a hacerse hombres, empiezan a hacerse mujeres.
Es como cuando usted corre de la casa a su hijo, entonces es cuando se hace hombre. Pero mientras lo tiene ahí apapachado, pues no, él aquí, mamá café y papá galleta, pues no pasa nada. Aquí en el desierto se forjan los hombres. Después de ese acontecimiento de la Pascua, se preguntan ellos, ¿de dónde vinimos a Egipto? ¿Cómo vinimos a dar a Egipto? ¿Qué pasó antes de nuestra salida de Egipto? Pues entonces empiezan a inventar el relato de la Pascua. Mi padre era un arameo que salió del pueblo de Ur y se avecinó en Canaán. Allí nacieron nuestros descendientes y fuimos a vivir 400 años a Egipto. Los egipcios se olvidaron del hombre que los salvó llamado José y nos esclavizaron durante 400 años hasta que Dios nos sacó de ahí. El libro del Génesis no empezaba en el capítulo 1 como empieza hoy. El libro del Génesis empezaba en el capítulo 12. Póngase en su Biblia en el capítulo 12. Busque el capítulo 12. Génesis 12. ¿Cómo vienen los títulos ahí? Dios llama a Abraham. En términos más elegantes, la vocación de Abraham. Eso significa. Antes de eso, antes de ese capítulo 12, ahí es donde realmente empieza la historia de la salvación. Los 11 primeros capítulos se les llama con el nombre de prehistoria, o sea, lo que está antes de la historia. Esos 11 primeros capítulos no existían en un principio. Esos 11 primeros capítulos los escribieron muchísimos años después. Algunos dicen que los empezaron a escribir en el 586 antes de Cristo. ¿Qué pasó en el año 586? Llegó el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y destruyó Jerusalén. Y entonces se llevó cautivos a todos los judíos al pueblo de Babilonia. Allí en Babilonia, el idioma propio de los babilonios es el arameo. Llegaron ellos y ahí en Babilonia perdieron su idioma. Ellos iban hablando hebreo. Duraron 53 años ahí cautivos. Para la Sagrada Escritura, una generación se renueva cada 40 años exactamente. Pasan 40 años y ya es otra generación totalmente distinta. Por eso los israelitas duraron exactamente 40 años de Egipto a la tierra prometida, para que fuera una generación totalmente nueva la que entrara a la tierra prometida. Una generación que no hubiera conocido la esclavitud, una generación que no hubiera conocido los maltratos de los egipcios, una generación limpia de mente y de corazón. Pues estos, los judíos, allí en Babilonia, olvidaron el hebreo, fíjense, y empezaron a hablar puro arameo. Como cuando nuestros paisitas allá en Estados Unidos olvidan el español, ¿no? Y empiezan a hablar puro inglés. Allí en Nashville, en Tennessee, son de los condados en donde ellos dicen only English, o sea, Spanish, nada. Y pues uno todo nopalón, pues ¿qué va a saber uno de ahí? Pero todos los establecimientos dicen only English, only English. Y son puros paisitas de aquí, de nosotros, que ya repudiaron el español, ellos repudiaron el hebreo y se apropiaron del arameo. Por eso cuando quisieron meter los libros escritos en lengua aramea al canon sagrado, ¿ustedes creen que se los iban a permitir? No, pues era la lengua de los que los discriminaron, los que los trataron mal, los que les tenían esclavos.
¿Cómo voy a cantar el himno nacional en inglés? No. Ya me acordé de lo que les iba a decir ahorita. Hay dos, de los 39 libros del Antiguo Testamento, hay dos versiones. Hay una versión que se llama la versión de los 70. Esta versión es una versión judía. Y otra es la Vulgata. Esta es católica. Sí, es una, como una leyenda que existe. ¿Por qué se llama de los 70? Falta decirles que esta es una traducción del hebreo. Como ya casi nadie hablaba hebreo, la traducción del hebreo al koiné. Es una leyenda que dice que metieron en un cuartito, bueno, en 70 cuartitos, metieron a 70 ancianos. A cada uno le dieron los rollos, los 39 rollos del Antiguo Testamento y los pusieron a traducir. Cuando terminaron de traducir, los 70 coincidieron exactamente en su traducción y por eso la dejaron del hebreo al koiné en griego. De esta no existe una traducción al latín, por ejemplo, o al español. No hay. La única que hay es del hebreo al koiné. Y esta la tradujo San Jerónimo en el siglo IV, la Vulgata. Y esta está traducida del hebreo, del arameo y del griego, bueno, del koiné al lenguaje latino, al latín. Por eso, si ustedes ven que desde el Salmo número 10 hay un 10 así y luego acá hay un 11 en un paréntesis y así se va hasta el Salmo 145 donde se vuelven a unir, es que este Salmo es 10 según la traducción de los 70 y es 11 según la traducción de San Jerónimo, que es la Vulgata. Si los voy confundiendo me dicen, no se van a hacer brevemerianos y entonces sí. Me dicen, a ver, otra vez ahí, otra vez. No le entendí bien. Sí los han visto en la Biblia, ¿no? Pues, ¿cómo tienen así? Entonces, eso significa. Un salmo es una traducción y otro salmo es otra traducción. Uno es de la traducción de los 70 y otro es la traducción de la Vulgata. Uno está traducido en griego o en koiné, como gusten decirle, y otro está traducido en latín. Por eso. ¿No se oye? ¿Sí? ¿Me dan chance? Bueno, ahí sí, mejor. ¿Y por qué no dijeron antes? Entonces, vuelvo a repetir esto nada más. Ok. Vuelvo a repetir esto nada más. Cuando ustedes encuentren un salmo fuera del paréntesis, significa que ese salmo es la traducción de los 70. Cuando está dentro de los paréntesis, en la traducción se llama como la Vulgata. Todas las traducciones, todas, absolutamente todas, mire, le voy a mencionar varias Biblias, por ejemplo, la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén americana, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia del peregrino, la Biblia de las Américas, la Biblia de la Iglesia en América, la que le dije que es la más moderna, la Reina Valera, la Cagar Colunga, todas las Biblias no mejoran la traducción una a otra ni un centímetro. Todas están traducidas correctamente.
A excepción quizás de la Reina Valera, que es una traducción del siglo XVI, del siglo XIV, y por ser tan antiquísima la traducción, pues se han perdido de muchos avances que ha habido en las lenguas modernas. Pero de las Biblias, la que usted tenga, es buena Biblia. ¿Qué es lo que cambia, pues? ¿Qué es lo que le da avance? Porque hay una traducción así y otra traducción acá. Porque el contexto que ellos le dan a los relatos bíblicos, pues es lo que mejora. Es lo que mejora la situación como presentan ellos. La traducción de la Biblia mejora muchísimo. No es lo mismo que a usted le narren un episodio de Jesús en una situación concreta, de manera fría, a que el escritor se lo vaya adornando de manera elegante y entonces usted lo vaya saboreando hasta de una manera más precisa y usted comprenda lo que quiera decir ese texto. Hasta ahí vamos bien, porque vamos a entrar ya en lo más complicado. Hay 3 palabras que hay que tener en cuenta cuando estudia uno la Sagrada Escritura. Estas 3 palabras son inspiración, canon y verdad. Canon y verdad. ¿Qué es la inspiración? La inspiración es la forma como Dios se comunica con el hombre para que el hombre escriba, fíjese, todo y solo lo que Dios le dice que haga. Todo y solo lo que Dios le dice que escriba. Pero eso es bien importante. Todo y solo. O sea, el hombre ni puede quitarle, aquí en la palabra todo, ni solo tampoco puede ponerle, ni le quites ni le pongas. Escribe todo y solo lo que yo te inspiro. Por eso cuando hablamos de los autores de la Biblia, decimos que los autores de la Biblia son 2. Dios, que revela, y el hombre que inspirado escribe. Porque el hombre tiene que responder a su situación geográfica. No es lo mismo que Dios se haya revelado en Medio Oriente a que se revele en México. Por cierto, hay un relato de Joaquín López Dórica, se me hace que es de 1994. Búsquelo en internet. Se llama El Noé mexicano. Como que Dios se hubiera revelado aquí en México. Y está chispa, está botana, está bueno. Búsquelo, léalo y ríase. Dice López Dóriga que estaba Noé, pero así sentadillo como los dibujan a nosotros, con un gorro aquí y dormidito así. Y se abrieron los cielos y se oyó la voz de Dios. Noé. No estaba bien dormido. Noé. Ya se quitó el gorro. ¿Eres tú, Señor? Sí, soy yo. ¿Qué pasó, Señor? Ya está en los tiempos modernos, O sea, era 1994. ¿Qué pasó, Señor? Voy a volver a destruir el mundo por medio de una inundación. Y le dijo Noé, pues no, que ya no. No, pero ya cambié de nuevo. Hay mucha corrupción, hay mucha guerra, hay mucha suciedad. Y tú vas a construir el arca. Prepárate todo, la vamos a hacer en Iztapalapa. Ahí vamos a construir, ahí vamos a hacer todo. Vete juntando los animales. En 60 días voy a devolver, voy a regresar a ver si ya está el arca. Y se vuelven a abrir los cielos. Noé, aquí estoy, Señor. Pero no hay nada de arca. ¿Y el arca? No, Señor, pues para empezar, me metieron al bote porque andaba cortando los árboles para la madera. Ahí los judiciales me pusieron una calienta de 15 días. Los permisos del Semarnat para los animalitos, pues se rieron de mí. Y cuando les dije que eras tú, me metieron a la loquera como 15 días también. Permisos, fui a sacar el permiso y me pusieron
me dijeron que les hiciera un croquis por dónde iba a navegar el arca y que le sacara 2 placas para que circulara con doble cero, porque le iban a poner el no circula. Y así me pusieron tantas trabas. Y ya se empieza a cerrar otra vez el cielo y le grita Noé a Dios: ¿ya no vas a destruir el mundo? No, ya lo están destruyendo ustedes solos. Pero está suave, se la recomiendo esa. Bueno, eso sobre la inspiración. Canon. La palabra canon significa, en verdad significa caña, o regla, o medida también. El canon era una caña que existía entre ellos para medirlo como los pasos. Era la cinta métrica que existía entre ellos. Y entonces se usaba como regla. Canon es aquello que el magisterio de la iglesia determina como verdadero o como no verdadero. Canon es aquello que la iglesia, después de una larga investigación, dice: esto es inspirado, esto es de Dios, sígase adelante. Por ejemplo, la mayoría de los dogmas de la fe católica, fíjense, no han salido del magisterio. La mayoría de los de los dogmas eclesiásticos han salido del pueblo. O sea, es el pueblo el que dice que se haga de esta manera. El magisterio solamente investiga si es correcto o no es correcto, pero el pueblo es el que eleva. ¿Quién en realidad declaró santo al Papa San Juan Pablo II? El pueblo, la gente. En su muerte, ¿cómo gritaban? Santo súbito. O sea, ya, lo queremos ya. A la Madre Teresa de Calcuta, ¿quién le hizo santa? El pueblo, la gente. Hay unos con los que se ha batallado muchísimo, ¿no? Y todavía no son santos. Y unos no la van a armar, pero ahí andan de armados todavía. O sea, es el pueblo quien lleva todo esto. Igual aquí, es el pueblo el que hace el canon. Porque, recuerden, Vox Populi, Vox Dei. La voz de Dios es la voz del pueblo. Y la verdad, aquí hay un recoveco bien interesante. Lo que hay en la Sagrada Escritura no es, fíjese bien, no es una verdad histórica. Es una verdad religiosa, es una verdad espiritual. A lo mejor las cosas no ocurrieron como está escrito, pero sí está escrito la verdad de que ocurrieron. A ver si me trato de explicar otro poquito más. A lo mejor en el primer relato de la creación no ocurrió que Dios dijera una palabra y existía ya la cosa. A esto se le llama creación ex nihilo, de la nada. A lo mejor no ocurrió así, pero tenemos nosotros por testimonio visual de que las cosas son así. No sé si pasó así o no, pero de alguna forma pasó que Dios es el creador. A eso me refiero. A lo mejor al hombre, a lo mejor no nos hicieron de barro, a lo mejor nos insultaron en la nariz, a lo mejor no es cierto que nos pusieron en un Edén. Hay una versión que dice que el libro del Génesis no es la historia antigua contada, sino es la historia por venir contada. No sé si han visto ustedes las revistas de Despertar de los Testigos de Jehová, del mundo futuro, cuando el esposo está con la esposa, los niños, y están como en un jardín, en un Edén. O sea, hay una teoría de los teólogos que dicen que así vamos a acabar. O sea, ese es el objetivo del mundo, terminar en un Edén, terminar en un paraíso. ¿Ocurrieron las cosas como están escritas ahí? La verdad no lo sabemos. En verdad se abrió el mar rojo para que pasaran los israelitas a pie enjuto, dice el verbo. Dijo una viejita: padre, si se abrió el mar, en todas las películas que he visto yo se abre el mar así bien bonito. A lo mejor fue de otra manera. ¿Cuál es la verdad espiritual y religiosa? Que el pueblo se liberó. O sea, que el pueblo se liberó.
que caminó 40 años por el desierto, que llegaron a la tierra prometida. Vencieron a los filisteos, vencieron a los palestinos, vencieron a los cananeos. Sí, ¿cómo los vencieron? Pues no sabemos si es cierto que David mató a Goliat. Pues, eso es periférico. ¿Qué es lo importante? Que lo hicieron, o sea, que estuvieron ahí. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento, ¿eh? Exactamente ocurre así. ¿Cómo ocurrió el Nuevo Testamento? Pues de la misma manera como ocurrió el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo más importante en el Nuevo Testamento? Para nosotros, ¿qué es lo más importante? A lo que se le conoce con el nombre de querigma. Eso es lo más importante. ¿Y qué es el querigma? Pasión, muerte, resurrección y glorificación. Ese es el querigma. Pasión, muerte, resurrección y glorificación. Este es el primer mensaje. La palabra querigma viene de un verbo en griego que se dice kerixo, kerixein, que significa gritar con fuerza, anunciar con poder. Eso significa querigma, kerixein. Los primeros cristianos llegaban a las plazas, a los kioscos, y desde ahí gritaban. Por eso les empezaron a decir, estos anuncian el querigma, o sea, estos gritan lo que están sintiendo. Pasión, muerte, resurrección, glorificación. ¿Quién escribe sobre esto? Pablito. O sea, a Pablo no le interesa la vida de Jesús para nada. Al Pablo lo que le interesa es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo. Pablo hace su primera carta, yo creo que en el año 45. Y la hace a Tesalónica. Si ustedes leen esa carta a los tesalonicenses, van a encontrar muchas similitudes de esto que les estoy diciendo. Los tesalonicenses dejaron de trabajar, prácticamente dejaron de trabajar. ¿Para qué trabajamos? Si ya viene el Señor. Y entonces Pablo les empieza a decir, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. O sea, porque ya se la llevaban a nada más estar investigando así, tipo testigo de Jehová. No, en la siguiente Pascua y viene ya. O sea, no, nos falló por 3 días. Inmediatamente viene ya. No nos interesa cuánto venga. ¿No? El día que venga, nos interesa estar preparados para que el día que venga estemos ahí, listos, ahí con Él, firmes. Luego, el primer evangelio que se pone por escrito, acuérdense, es el evangelio de Marcos. ¿Cuántos capítulos tiene Marcos? 16. Es el más chiquito. ¿Por qué es el más chiquito? Porque es el más antiguo. Ellos tienen una fórmula que se llama Lectio Brevis. Texto. Más para borrarle aquí la Lectio. Sí. Texto Brevis. ¿Qué significa? Que el texto más cortito es el más original. Porque entre más pasa el tiempo, le van pegando más cosas. O sea, le van sumando. Luego, después de Marcos ya empieza aquí hablando del bautismo. Nótese cómo ya se hizo para atrás Marcos en el tiempo. O sea, ya a Marcos no le es suficiente hablar de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. No, ya se le hace poca cosa. Entonces, él se pregunta,
sí está bien aquí, pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegó a la pasión Jesús? Es que en el bautismo ya le estaba anunciando Juan el Bautista que ese era su objetivo, que allí iba a llegar. Por eso empezamos con el bautismo del Señor en el Evangelio de Marcos. Luego se empieza a escribir el Evangelio de Lucas. ¿Cuántos capítulos tiene Lucas? 24. Lucas habla de la anunciación. ¿Quién es la mamá de Jesús? Luego el que sigue es Mateo. ¿Cuántos tiene Mateo? 28. ¿De qué habla Mateo? De José. La vocación de José, las genealogías de José. Cómo la realeza, la sangre azul le viene a Jesús por José. O sea, José es pariente de David y eso se tiene que comprobar, eso se tiene que demostrar. Entonces hay que demostrarlo porque Mateo pues es un judío de corazón y él tiene que demostrarle al pueblo judío que Jesús es el Mesías porque viene de la sangre de David. Salmo 102, ¿no? Le daré descendencia a tu pueblo por un descendiente tuyo, David. A pesar de tu pecado, a pesar del cosecho, el Mesías viene de tu sangre. Entonces José es de la familia de David, Jesús es de la familia de David. Y el último, ¿cuál se pone por escrito? Juan. ¿Cuántos capítulos tiene Juan? 21. ¿Y de qué habla Juan? De la creación. Y mire, ya llegamos a Pablo otra vez, pero se retrasaron en el tiempo. Esto mismo ocurrió en el Antiguo Testamento. Empezaron en la Pascua, pero se echaron hacia atrás. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo estuvimos aquí? ¿Sí? Viene, por último, para terminar, una palabra que a veces suena muy rimbombante, la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el arte de la interpretación. Para la hermenéutica se ocupa tres cosas. Uno, la ciencia. Dos, la fe. Y tres, la vida. Ahí explico cada una de ellas. La hermenéutica es el arte de leer un texto y saberlo explicar. Eso es la hermenéutica. Yo leo un texto, lo asimilo, lo pienso, lo medito y luego lo explico. Tiene que tener estas tres partes, estos tres, ¿cómo les llamaremos? Características, no, elementos. Tiene que tener estos tres elementos. ¿Por qué la ciencia? Porque la palabra de Dios, aun siendo muy palabra de Dios, también es palabra humana, también es palabra del hombre. Es inspiración divina, pero es escritura humana. Entonces tenemos que usar todas las ciencias humanamente posibles para descubrir qué dice el texto, por qué lo dice de esa manera, a quién se refiere el texto, a quién originalmente se estaba hablando en ese momento. ¿Por qué lo dice así? Dos, la fe. Tenemos que interpretar por medio de la fe porque la palabra es palabra divina, es palabra de Dios. Y cuando hablamos de Dios, pues lo más importante es la fe. Creer que realmente lo dijo. Creer que quiso decir algo mucho más. Por ejemplo, cuando Jesús les dice,
tomad, esto es mi cuerpo. Cuando interpretamos eso, queremos nosotros pensar que quiso decirles algo más, que este pan es mi cuerpo. No. ¿Qué quiso decir? Que su cuerpo es la iglesia, que su cuerpo somos todos nosotros, que cada uno de nosotros forma parte del cuerpo, que somos un cuerpo. Habría que leer capítulos 12, 13 y 14 de la segunda carta a los Corintios, donde habla Pablo de la teología del cuerpo. Cómo cada uno es un miembro del cuerpo. Es importante ser un miembro del cuerpo. Y es importante descubrirnos ahí como miembros de ese cuerpo. No, pues ya descubrí que yo soy la mano derecha del cuerpo de Cristo. Pues es alguien importante, ¿verdad? No, ya descubrí que yo soy un callo del dedo chiquito del cuerpo. ¿Por qué? Porque nomás está ahí lata y lata y lata y lata. Cada quien tiene que descubrir su parte del cuerpo desde la fe. Y luego la vida, que este es el más importante de los otros dos. ¿Por qué la vida? Porque la palabra de Dios es palabra actual, o sea, es hoy. No es un escrito de hace 1000 años, 2000 años, 3000 años, no. Es una palabra hoy, de vida. Hoy tenemos que reinterpretar la palabra de Dios para cuestionarnos sobre el aborto, la eutanasia, estos compas del LGTBI, todo eso. Ahorita vinieron unas muchachitas a hacerme una entrevista sobre eso, de ahí del tecnológico. ¿Qué piensa usted del aborto? ¿Qué piensa usted de la eutanasia? ¿Qué piensa usted de la libertad de nuestra sexualidad? Pues la iglesia también tiene mucho que decir por eso. Y tiene que decir a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos tiene que cuestionar a todos. Así, nos tiene que interpelar. La palabra de Dios no puede quedarse, dice el texto, en igualdad de circunstancias, como si la vida fuera un empate. O sea, ni ganamos ni perdimos. No. Nos tiene que reinterpretar. Siempre que leemos nosotros un texto de la Biblia, cuando nos venimos los domingos a misa, algo nos tiene que decir Dios. O sea, y nos tiene que dejar incómodo. Había un padre allá cuando yo era vocacionable, bien chavalito, el padre Ceciño, no sé si recuerdan de él o si lo conocieron, y tenía un cantito que decía: Jesucristo me dejó inquieto. ¿Sí? Cuando llega Jesús a la vida de uno, ya mejor doblen las manos, porque va a hacer con ustedes lo que quieran. A mí me hizo rector del Rayo, fíjense, acá llegué. Entonces lo interpela uno y tiene uno que responder. Si tienen preguntas, este es el momento de hacerlas. Y si no, pues... Ahí vienen en sus libros actividades en casa. Háganlas por favor en una libreta, en el libro no, en una libreta aparte, háganlas las actividades en casa. Son muy interesantes y contestan las preguntas del cuestionario que viene ahí. Perdón. Pues los originales no hay libros originales apócrifos, pero sí hay muchas copias, reinterpretativas de los originales. Y entonces algunos originales pues están en el Museo del Vaticano y otros están disgregados por diferentes templos, iglesias de Europa y de Medio Oriente. Ahí los tienen. Y existen libros, no le digo que yo tengo aquí un libro que así se llama, los Evangelios Apócrifos. Seguramente los tradujeron de ahí y ya los publicaron en español. ¿Los apócrifos van igual que la Biblia o tienden a separarse? Sí. La otra vez me hacían también una pregunta parecida, ¿no? Que si había algo de verdad en los libros apócrifos. Sí hay algo de verdad, o sea, si tienen algo de verdad. No es decir, no, esos libros no sirven, no. No porque no hayan entrado al canon, no quiere decir
que no nos puedan decir algo a nosotros, a cada uno de nosotros. Por eso es bueno hasta leerlos, o sea, hasta tener una idea diferente de los libros que no son canónicamente inspirados, ¿verdad? Pero sí, así están, o sea, y usted los puede conseguir. Yo les decía allá en Nashville, hoy con el internet, hombre, tenemos un mar de posibilidades. Basta con que un buscador les ponga a usted libros apócrifos, le sale allí lo que no puede leer usted en toda una vida. Pues es muchísimo. Pero sí está. Fíjese, cosa contraria a los canónicos. Los libros canónicos, sí, esos no hay ni uno. O sea, no queda ni uno. Tenemos algunas copias de los evangelios, pero son partes de los evangelios. Se conservaron los originales, vamos a decir originales entre comillas, porque eran copias que se iban pasando unos a otros hasta que se recopilaron. Sí, pero no, pues imagínense que existiera un libro hoy de ese tiempo, la polilla y todo eso, el tiempo, todo lo que le afecta a los escritos, pues se desbarataron, se acabaron. ¿Alguien más? Si no, para que se vayan, para que los dejen venir el próximo jueves. No, el próximo jueves descansamos hasta el otro. Va a ser un jueves sí, un jueves no. Jueves sí y un jueves no. ¿Sí? Ok, nos ponemos de pie para darles la bendición. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos concedes. Tú que siendo Dios vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Que pasen una preciosa, una linda noche. Ahí están los libros, que pasen por ellos. Aquí los tiene el chino, por favor.